Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy jueves vamos a estar hablando de Mateo capítulo 26 del 57 al 68, Jesús ante el concilio. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros la bofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Wow, wow, qué poderoso, ¿no? Bueno, aquí nuestro Señor Jesús nos está diciendo, ¿no? Eso fue entregado, ¿no? Nos está contando sobre cuando estaba en el concilio con estos religiosos, ¿no? Que querían saber si era el Cristo, ¿no? Porque estos religiosos, como vamos a decir, no son los religiosos de ahora, ¿no? La gente que no leen su Biblia, no siguen a Dios de la manera que Dios quiere que lo sigan, conocen. Hay muchas religiones, ¿no? Que creen que saben de Dios, pero no lo conocen, como estos religiosos. Sabía mucho de la ley, de los mandamientos, ¿no? ¿Y por qué no reconocieron a Jesús? ¿No? Porque estaba prometido que venía el Mesías. Y estaba prometido de la manera que cosas pasaban, de esa manera se cumplían las profecías, ¿no? Todo lo que hacía Jesús. Y esta gente lo miraba y no reconocía, porque me imagino no estaban muy metidos en la ley en esos tiempos, ¿no? Sabían, pero su corazón estaba duro porque eran religiosos, ¿no? De repente por fuera, como sabemos, hacían las cosas, pero por dentro siguen siendo pecadores y de corazón duro, ¿no? Entonces, estaban buscando falsos testigos para condenar a Jesús. Y vinieron dos que le dijeron, este dijo que puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo, ¿no? Entonces, para ellos el templo de Dios era donde Dios vivía, ¿no? Era su sitio de donde Dios se congregaba, ¿no? Su religión, por eso es su iglesia, donde estaba Dios, donde estaba la presencia de Dios, ¿no? Pero Dios mismo, como sabemos que Jesús y el Padre es uno solo, Dios mismo se hizo carne, ¿no? Y habitó entre nosotros y les explicó, le estaba diciendo que Él era el Mesías, ¿no? Pero ellos no querían entender, no querían reconocer, ¿no? Y cuando Él dice que iba a destruir el templo y reedificarlo en 3 días, ahora leyendo la Biblia sabemos qué significa eso, ¿no? Porque el derrumbar el templo era cuando Él iba a morir. Moría a la ley, como sabemos, ¿no? Moría al pecado, ¿no? Porque la ley hizo que el pecado abundara, ¿no? Porque nadie pudo cumplir la ley. Por eso vino Jesús, murió y Él cumplió la ley. Entonces, Él al morir, Él destruye ese templo, como sabemos, ¿no? Y a los 3 días que resucita, Él reedifica el templo. Y ahora el templo eres tú y yo. Nosotros somos el templo de Dios, ¿no? Él derrumbó ese templo y en 3 días lo reedificó, pero ya no iba a ser ese templo, sino el templo iba a ser tu cuerpo y en mi cuerpo. ¿Entiendes? Dios habita en nosotros, ese es el templo. Entonces, Él derrumbó ese templo de los religiosos donde habitaba, porque como sabemos, David quiso hacer ese templo, ¿no? Pero al final lo hizo su hijo Salomón, ¿no? Pero Dios dice, Dios no necesita de tener un lugar donde habitar, Él está en todos los lugares, ¿no? Entonces por eso Él vino, ¿no? Vino mediante Jesús, ¿no? Y Él derrumbó ese templo y creó el templo nuevo. En 3 días lo reedificó, pero en nuestros cuerpos. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Dios vive en nosotros, ¿entiendes? Entonces estos religiosos siguen esperando, porque el templo está destruido, siguen esperando que ese templo sea los judíos no están esperando el Mesías para que reedifique el templo y todo eso, ¿no? Y sabemos eso, vamos a aprender en Apocalipsis.
pero aquí nos está diciendo que ya derrumbó el templo, ¿no? Entonces la gente quería señales, ¿no? Y Jesús dice, no, este pueblo duro de corazón no va a recibir no señal, ¿no? Entonces, y este religioso le dice, ¿no? Que nos diga si tú eres el Cristo o no. Entonces él les dice, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, sentado a la diestra del Padre, sentado como sabemos, leyendo el Antiguo Testamento, el brazo fuerte de Dios. ¿Quién es? Jesús, ¿no? Él es la mano derecha de Dios, ¿no? Él es Dios. Él está lleno de poder, ¿no? Todo el poder se le ha dado a él, ¿no? Al Hijo, ¿no? Porque él va a juzgar a las naciones, ¿no? Entonces, pero el Padre y el Hijo es uno solo, ¿no? Entonces él no dice, se va a sentar en la diestra del poder de Dios, ¿no? Y dice, y viniendo en las nubes en el cielo, que es en la segunda venida, ¿no? Después del rapto, ¿no? Esa es la segunda venida que va a venir a destruir, a encarcelar al demonio y a sus ángeles, ¿no? Entonces, ya. Y entonces, aquí por Dios, porque Jesús dijo eso, ha blasfemado y por eso lo crucificaron, ¿no? Entonces estaban buscando la manera de matarlo. No querían reconocer que él era el Mesías. No aceptaron a la palabra de Dios, ¿no? Porque ellos escuchaban desde Abraham para adelante, ¿no? Ellos son descendencia de Abraham, ¿no? Pero carnalmente hablando, ¿no? Escuchaban a la palabra de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Pero no reconocieron a la palabra de Dios, ¿no? Por eso Dios, para ti y para mí, el mensaje de hoy, ¿no? Hay que reconocer a la palabra de Dios, ¿no? Porque esa palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora, ¿dónde lo encontramos a Jesús? Aquí en la Biblia. Porque Jesús es la palabra de Dios. Y como sabemos, la palabra de Dios es Dios. Entonces, hermanos, vengamos a la Biblia, abrimos nuestra Biblia, oremos y aceptemos a Jesús como Señor y Salvador. Sigámoslo, ¿no? Escuchando su voz, ¿no? Y sabremos quién es Él. Nos va a revelar sus misterios. Vamos a ver cómo trabaja Dios, cuál es su voluntad. Y para poder hacer su voluntad, porque tenemos que hacer la voluntad de Dios. Porque Jesús dice, solo los que hagan la voluntad de mi Padre verán a Dios, irán al cielo, irán a su presencia. ¿Entiendes? Solo los que hagan la voluntad. No porque nos llamemos como estas personas religiosas, no porque estas personas se llamaban descendencia de Abraham. Y Juan el Bautista le dice, Dios puede crear descendencia de Abraham hasta de las rocas. ¿Entiendes? No es porque tú digas yo soy cristiano, porque estos religiosos digan ellos son judíos, son descendencia de Abraham. No, no por eso, sino porque creas en la palabra de Dios, porque hagas la voluntad de Dios. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, ¿no? Entonces, no hay que estar confiados de que, porque somos cristianos, porque sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Dios, vamos a ir al cielo, sino porque lo sigamos. Agarramos nuestra cruz y lo seguimos. ¿Cómo? Leyendo la Biblia. Y de esa manera Dios nos revela su voluntad y su Espíritu que vive en nosotros nos ayuda a hacer su voluntad y por eso vamos a ir al cielo. Dios mismo nos lleva al cielo. ¿Entiendes? Entonces el mensaje de hoy, hermanos, es no hay que ser como estos religiosos, ¿no? Hay que venir realmente. No hay que decir que somos cristianos, no hay que decir que somos como estos judíos, somos judíos, hijos de Abraham, descendencia de Abraham, ¿no? Y tú digas yo soy cristiano o yo soy de esta religión. No, ninguna religión, porque como te llames no te va a salvar, sino porque sigas a la palabra de Dios, porque reconozcas, como estas personas no reconocieron, a Jesús, que es Dios. Dios me lo bendiga.